Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un resumencito breve de lo que hablamos en la clase del lenguaje de la ciencia, inspirándonos en el texto de Carlos Garay, ¿no? Eh, por supuesto que es importante tener en cuenta que en el uso natural del lenguaje, en el uso cotidiano del lenguaje, se presentan muchos malos entendidos, ¿no? Da lugar a equívocos. Y la ciencia trata de emplear el lenguaje de una forma tal que pueda reducir al máximo esos equívocos, y si fuera posible eliminarlos, ¿no? Para ello eh, es eh, interesante remarcar el, el rol que tienen en la ciencia el análisis y síntesis, ¿no? Eh, el análisis básicamente lo tenemos que pensar como una forma de dividir y separar conceptos, mientras que la síntesis la podemos pensar como el trabajo de unificación, de juntar conceptos, ¿no? Eh, tanto la tarea de analizar como la tarea de sintetizar son operaciones que se hacen con palabras, es decir, se hacen a nivel del lenguaje. Sin embargo, también se hacen a nivel mental y a nivel de lo real. Es decir, que el análisis remite a conceptos que están en nuestra mente y a objetos, o fuerzas, o relaciones, o fenómenos que se encuentran en la realidad. Eh, Dado que el componente analítico y sintético presentan un nivel mental y lingüístico, y dado justamente que el análisis y la síntesis procura capturar lo real, es imprescindible que en ambas operaciones se ejerza algún tipo de control para asegurarse de que las palabras no están siendo usadas en el vacío, sino que están correlacionadas con lo real. De allí que tanto el análisis como la síntesis tienen que tener eh, eh, una forma de control a nivel observacional de aquello que se está eh, analizando, sintetizando. Por otro lado, eh, el, el lenguaje científico trata de darle el mayor grado de precisión posible a las expresiones que utiliza, ¿no? Ya sean estas expresiones términos, ya sean enunciados o conjuntos de enunciados. La tarea de darle precisión a esas expresiones consiste en delimitarlas tanto como sea posible para lograr reducir la vaguedad de los términos. Recuerden que eh, la vaguedad se produce cuando eh, una misma cuestión puede dar lugar a representaciones distintas.
Por ejemplo, si alguien dijera, qué sé yo, tengo un perro pesado, la palabra pesada es sumamente vaga para designar la característica que le queremos atribuir. Porque ¿qué significa pesado? ¿Que pesa 40 kilos, que pesa 60 o que pesa 10? Entonces, esos son claros ejemplos de expresiones vagas. Pero obviamente que la precisión en ese caso se da atribuyéndole un valor numérico al término que nosotros estamos ocupando, no. Pero no siempre la estrategia para eliminar la vaguedad es atribuir un valor numérico, porque hay veces que eso no es posible. Entonces, cuando no es posible, de lo que se trata es de dar la máxima cantidad de detalles posible de aquello de lo que estamos hablando. Y eso también reduce enormemente la variedad. Y otro de los usos fundamentales del lenguaje científico es que le brinda exactitud. La exactitud se refiere justamente a la delimitación de la entidad a través de definiciones que sean lo más adecuadas posibles al objeto, ¿no? Y para lograr eso es necesario capturar en la definición los elementos fundamentales que estructuran ese objeto, ¿no? La exactitud lo que hace es reducir la ambigüedad. Y la ambigüedad se refiere justamente a que muchas veces con un mismo signo se pueden designar cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo y aún hoy, la palabra inconsciente designa a cosas muy diferentes según la corriente psicológica en la que nosotros nos posicionemos. Entonces por ahí se generan discusiones estériles, porque en realidad están utilizando el mismo término o el mismo signo, pero lo están definiendo de modo distinto. Entonces la manera adecuada de ir convirtiendo cada vez en más científica ese tipo de discusiones es dándole exactitud al término y donde cada uno logre construir una definición adecuada de ese término y entonces ya no hay lugar a la discusión, porque una vez que está definido con claridad el término, se eluden los malos entendidos o los equívocos, ¿no? En la medida justamente en que te permite identificar de aquello de lo que estás hablando, ¿no? Y a todo el mundo por igual, porque se le formaría a todos los sujetos la misma representación. En fin, estas son algunas de las operaciones fundamentales que se pueden realizar a nivel del lenguaje y a nivel del lenguaje científico, ¿no? Por supuesto que no se agotan allí, pero las podemos pensar como operaciones fundamentales, ¿no? Este trabajo de dar mayor precisión y mayor exactitud a las expresiones que se usan es muy típico de la labor científica.
Nos vemos la clase siguiente.